Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 7. Clase 108. El sello del Dios vivo. Otro detalle importante es que el sello pertenece al Dios vivo, y en la Biblia se lo identifica de esta manera para diferenciarlo de los ídolos inertes que adoraban los paganos y que no pueden hacer nada. Josué, capítulo 3, versículo 10. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Los líderes también usaban el concepto del Dios viviente para dar ánimo a su pueblo en medio de las luchas. Por ejemplo, Josué recordó a su pueblo que con ellos estaba el Dios viviente, que mostraría su poder en los duros enfrentamientos que iban a tener con sus enemigos. Su eternidad garantiza que cumplirá todas sus promesas y llevará a cabo toda su voluntad. Lo primero que se puede apreciar es que la marca no tiene relación con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, ni Dios actuando como Jehová, ni Jesús obrando como su ángel, bautizaron con el Espíritu Santo. Eso solo le corresponde al Señor Jesús en su manifestación como Hijo de Dios y a aquellos que le permitieron que se apodere de sus corazones. Mateo, capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estas son palabras de Juan el Bautista, que reconoce que solo Jesús tiene la potestad de bautizar con el Espíritu Santo. En consecuencia, es sumamente importante entender la diferencia abismal que existe entre el tiempo anterior y el posterior a la venida del Señor Jesús. Ninguno de los hombres del Antiguo Testamento, por muy grandes que fueran, tuvo esa potestad. Sin embargo, después de su venida, el Padre Celestial usaba a sus hijos para que se lo transfirieran a otros hombres. Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Instrumentos para transferir el Espíritu Santo. Este es un pasaje excelente para dejar muy claro quiénes son los únicos que pueden ser utilizados para transferir el Espíritu Santo. Cuando Pablo llegó a Éfeso y se encontró con los creyentes en Jesús, descubrió que solo habían sido bautizados por Juan en agua, pero no tenían ningún conocimiento del Espíritu Santo ni habían oído hablar de él. Esto se debe a que los que vivieron bajo el gobierno de Dios, obrando a través de las dos esencias juntas, el bien y el mal, no tenían ningún conocimiento del Espíritu Santo. Fue recién después de que vino Jesús a manifestar la personalidad del Padre Celestial cuando empezaron a conocerlo. Tanto el Señor Jesús como sus discípulos, después de su resurrección, pueden ser los instrumentos de Dios para transferirlo. Después de que Pablo les impusiera las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Nunca un ángel ha sido usado como transmisor del Espíritu Santo. Eso solo compete a los hijos de Dios y, en especial, a algunos elegidos por el Padre Celestial. Por tanto, el ángel que aparece clamando a los otros ángeles
para que no dañaran la tierra, el mar y los árboles, y que tenía el sello del Dios vivo, es Jesús en una manifestación angelical. En consecuencia, el que está sentado en el trono le delegó la importante tarea de sellar a los siervos de Dios para que continuaran con el plan de salvación. Lo que debe quedar muy claro es que la marca de este sello no está relacionada con la obra del Espíritu Santo, sino con el Espíritu con el que Dios obró antes de la venida de Jesús al mundo. También es sumamente importante entender que este ángel, al tener el sello del Dios vivo, asegura la salvación a quien se lo ponga en la frente. No recibe la naturaleza de hijo de Dios, pero se convierte en su siervo escogido, como todos aquellos que fueron usados antes de la venida de Jesús en favor de su reino, como también lo fueron Moisés y Elías. El sello del tiempo de gracia y el del tiempo apocalíptico. La palabra sellado en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que significa estampar con una marca privada con el fin de mantener algo en secreto, proteger o preservar el objeto sellado. Antes de la venida de Jesús, el sello que tenían los hombres era el de la muerte, ya que, a causa del pecado de Adán, todos perdieron la naturaleza espiritual. Solo algunos hombres, elegidos por Dios para su plan redentor, fueron influenciados por su espíritu para llevar a cabo ciertas tareas dentro de su propósito divino. Tras la venida del Señor Jesús al mundo y su victoria sobre las tinieblas, comenzó a bautizar con el sello de la gracia, que consiste en resucitar el espíritu muerto y cubrirlo con el Espíritu Santo de Dios. Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo declaró que en el momento en que alguien escucha atentamente la palabra del Hijo de Dios y cree que es el enviado del cielo, aceptándolo como su Salvador, Jesús le resucita nuevamente el espíritu humano que estaba muerto por causa del pecado. Después lo bautiza con el Espíritu Santo y a partir de ese momento se convierte automáticamente en hijo de Dios. En ese momento el sello es el Espíritu Santo, que lo redime y salva. Las arras garantizan la herencia de cada hijo de Dios. El sello del Espíritu Santo asegura la redención del creyente, siempre y cuando permanezca fiel a su vocación hasta el final, momento en que se convertirá definitivamente en propiedad de Dios y pasará a vivir la eternidad junto al Padre Celestial. Luego está el sello del tiempo apocalíptico, que corresponde al tiempo de la gran tribulación, cuando termina la etapa de la gracia, y que lo pondrá el ángel que tiene el sello de Dios a un grupo de hombres predestinados como señal de pertenencia. El propósito de este segundo sello no está vinculado directamente a la salvación o la redención, sino que expresa la protección final de Dios hasta el regreso de Jesús. Este sello permitirá a los siervos de Dios atravesar los eventos finales y estar protegidos de las plagas más terribles que caerán sobre la tierra. Es opuesto a la marca de la bestia, que se les colocará a aquellas personas que rechacen la gracia de Cristo y se pongan del lado de Satanás. La tarea de los sellados. Como es un sello que va a ser colocado por el ángel y su finalidad es que los marcados sean escuchados por los hombres, es probable que haya en ellos algo que llame la atención de los oyentes. Sin duda, en esa etapa de la historia, cuando la bestia se haya proclamado como el único Dios, destacará que haya hombres que todavía testifiquen con tanta pasión de Jesucristo, arriesgando sus vidas. Eso resultará sumamente llamativo. Además, contarán con una protección especial de Dios para que nadie los pueda matar. La tarea que van a desempeñar estos siervos de Dios es fundamental, ya que deben actuar con rapidez y precisión, pues en un breve espacio de tiempo
tienen que hacer frente a todos los vientos que va a levantar el reino de las tinieblas, especialmente para evitar que los hombres acepten la marca del gobierno de la bestia. Serán los encargados de anunciar por todo el mundo que Jesús es el verdadero Mesías y que quienes se dejen poner la nueva marca del gobierno mundial habrán rechazado la misericordia de Dios para salvarles y darles vida eterna. Evidentemente, Dios ya ha autorizado al reino de las tinieblas para que implemente esa marca y quienes la acepten se perderán eternamente. Sin embargo, dicha autorización se ha dado con una cláusula. Primero, el que está sentado en el trono sellará a sus siervos en la frente para que quienes los escuchen puedan alcanzar la salvación.